Hola amigas, bienvenidas a mi canal de YouTube. El día de hoy estoy muy feliz y muy de cara lavada porque justamente vamos a estar hablando acerca de un tema que me preguntaron por medio de mi Instagram, que aquí les voy a dejar la preguntita que me hicieron, y es sobre cómo podemos realmente sentirnos bien, sentirnos cómodas, sentirnos bonitas cuando no estamos usando maquillaje. Y créeme, yo me considero una persona que ama demasiado con pasión maquillarme. De verdad, maquillarme es mi diversión, es mi hobby. Me encanta probar productos nuevos. Todo el tiempo estoy viendo reseñas. Amo ver a Rosie McMichael. Yo amo maquillarme. Es algo que disfruto, me apasiona, me encanta, me divierte, me entretiene, no sé, me relaja. Simplemente maquillarme es mi hobby. Así que bueno, aprovechando que me dejaron esta pregunta, quise venir a platicar de esto contigo para que me cuentes tú también qué opinas sobre este tema. Así que vamos a empezar. Y bueno, amigas, la verdad es que yo tengo una historia muy larga con el maquillaje. Desde chiquita siempre me ha encantado maquillarme, divertirme con ese proceso. Me acuerdo que tenía varios juguetitos de maquillaje, incluso tenía unos que te podías poner como cabello de colores. O sea, me encanta experimentar en ese aspecto y es algo que genuinamente he disfrutado mucho durante diferentes etapas de mi vida. Obviamente he tenido etapas medio extrañas en las que creo que explotaba de más mi creatividad con mis maquillajes y de repente me hacía maquillajes súper creativos, sobre todo cuando estábamos en pandemia, que estaba como muy de moda todo lo colorido, los maquillajes divertidos, el make-up súper gráfico, editorial, me encantaba. Y aquí les voy a dejar algunos de los ejemplos de cómo solía maquillarme para mi vida diaria. Así me conectaba yo a mis clases de Zoom. Y luego pasé por otra temporada un poquito más diferente, donde sí me maquillaba todos los días, pero ya era un maquillaje mucho más natural, que me hacía sentir bonita simplemente, normal. Y luego, hace algunos años, empecé a trabajar en un canal de televisión en el que tenía que estar, evidentemente, maquillada todo el tiempo porque salía a cuadro. Y entonces fue cuando me encontré con reverendas inseguridades que yo venía cargando y no me había dado cuenta. Una de ellas, y creo que la principal, mis ojeras. Mis ojeras son demasiado grandes y me voy a acercar incluso para que lo veas. Son oscuras, son muy prominentes y no importa lo mucho que duerma, siempre están así, siempre. Entonces yo me empecé a dar cuenta que cuando realmente no estaba maquillada no tenía problema, siempre y cuando me pusiera o corrector o base en toda la zona de la ojera para disimularlas. Entonces yo con estas nuevas inseguridades que me acababa de descubrir, de verdad llegó a un punto en el que no podía salir a ningún lado sin maquillarme, sobre todo sin ponerme corrector. Y a ningún lado me refiero que yo no iba ni siquiera a la tienda de mi casa, que está aquí enfrente de mi casa, si no me había puesto corrector porque me daba pena que el vecino me viera así. Que por cierto, yo uso lentes, entonces realmente me tapan la mitad de la cara los lentes. Uno, a nadie le importaban mis ojeras. Dos, probablemente ni siquiera se me veían con los lentes. Pero yo me sentía muy insegura. Yo sentía que cuando me veía la gente en la calle y no traía maquillaje, me veían directamente a la ojera. Es como cuando traes un grano y sientes que todo el mundo te está viendo a ese grano. Justo así me sentía yo, pero con el tema de las ojeras. Y evidentemente me di cuenta que tenía un problema y una inseguridad bastante grande con eso, cuando realmente me di cuenta que no podía vivir sin maquillarme. Y para mí el maquillaje ya había dejado de ser una diversión, ya había dejado de ser un hobby, ya había dejado de ser un entretenimiento que yo tenía para volverse una necesidad en mi vida. Yo necesitaba maquillarme antes de comenzar mi día, sí o sí. Yo necesitaba maquillarme antes de salir a la calle, sí o sí. Yo necesitaba maquillarme incluso antes de ver a mi familia porque sentía que me iban a ver muy ojerosa, cuando obviamente a nadie le importaba. Así que decidí hacer algo de lo cual no me arrepiento, pero que en su momento fue muy difícil, me costó mucho trabajo y muchas lágrimas. Dejé de maquillarme por completo, como por 3 meses completos. Y fue horrible. Me la pasé fatal, no te lo voy a negar, me la pasé terrible, terrible. ¿Por qué? Porque yo no me maquillaba, entonces yo sentía que no estaba arreglada para salir, entonces como que cancelaba planes porque no quería que la gente me viera, o de pronto pues tenía que ir a la escuela, o tenía que ir a clases, o tenía que ir a trabajar, y no quería que la gente me viera, y era muy difícil. Y sé que suena muy superficial, pero también sé que no puedo ser la única en el mundo a la que le haya pasado eso, y justamente hoy iba a grabar un video completamente diferente, y estaba a punto de empezar a maquillarme para empezar a grabar, cuando realmente no voy a hacer absolutamente nada más en mi día y simplemente quería salir maquillada en el video, porque dije, no quiero que me vean ojerosa. Y dije, no, justamente es un tema del que tenemos que hablar. Pero bueno, volviendo al tema de cómo finalmente pude dejar de ser dependiente al maquillaje, creo que lo que yo hice fue muy drástico, sí, me dolió y me costó mucho trabajo, sí, pero me funcionó. Me funcionó y te voy a explicar exactamente cómo lo hice. Porque básicamente lo hice como por fases. Entonces la primera semana no me puse nada de base y me ponía todavía de que rubor, rímel,
gloss, cositas así extras. La segunda semana ya no me ponía nada en las pestañas ni en la cara, solamente me ponía gloss. La tercera semana ya no me ponía nada. La cuarta semana ya nada más me hacía skincare. Pero sí, en general, ese tema de dejar de maquillarme por completo me funcionó, pero creo que únicamente me funcionó porque lo acompañé de un ayuno. En esa época todavía no tenía mi condición médica, entonces todavía podía ayunar libremente sin ninguna repercusión médica. Y me acuerdo que a partir de que empecé a dejar de maquillarme, también comencé a hacer un ayuno. Ese ayuno básicamente consistía en entregarle a Dios esas cargas que yo estaba sintiendo, esas inseguridades que yo estaba sintiendo. Me acuerdo que me puse a leer un montón de devocionales en la aplicación de YouVersion. Ya sé que siempre la menciono, no me patrocinan, ojalá algún día, pero me puse a leer un montón de devocionales en la aplicación de YouVersion donde hablan acerca de la belleza de la mujer, de lo que significa ser mujer, de dónde está nuestro valor como mujeres, de dónde viene nuestra identidad como mujeres. Estudié y estudié y estudié por 3 meses seguidos hasta que por fin me empecé a sentir bien conmigo misma sin usar maquillaje. Definitivamente esa libertad que yo podía sentir de no estar maquillada y aún así sentirme valiosa y aún así saberme hija de Dios y aún así saberme una mujer bonita, venía completamente de entender que mi identidad venía únicamente de Dios. Así que sí, básicamente eso fue a mí lo que más me funcionó en ese momento, fue dejar drásticamente de maquillarme, afrontar el proceso y decir, bueno, me está costando un montón, pero en lugar de ponerme a sufrir estos meses que no me voy a estar maquillando, me voy a poner a estudiar por completo por qué me estoy sintiendo así, realmente de dónde viene esa inseguridad, realmente qué es lo que me está haciendo sentirme así, lo que piensan las otras personas o será que yo estoy pensando estas cosas de mí, qué dice Dios sobre mí, qué dice la palabra de Dios sobre el valor de la mujer, qué dice la palabra de Dios sobre la belleza en general. Y me puse a estudiar tanto y profundicé tanto que por un momento de verdad olvidé que toda mi inseguridad había empezado por los comentarios externos. Y me di cuenta que al yo sentirme insegura debido a esos comentarios externos, les estaba dando en mi vida una autoridad de poner una identidad en mí que únicamente Dios me ha podido dar. No sé si me explico. O sea, a mí Pedrito me estaba diciendo que me veía mal sin maquillaje, que me veía muy ojerosa, y yo estaba tomando su palabra por encima de lo que está escrito en la palabra de Dios y por encima de lo que Dios dice de mí. Y así me di cuenta que había tantas situaciones en mi vida alrededor del maquillaje que realmente para mí fue muy difícil el dejarlo, y a final de cuentas costó trabajo, la verdad es que sí lo costó, pero creo que el sacrificio de esos meses de ayuno, de esos meses de no maquillarme ni un poco, de esos meses de salir a la calle con la cara lavada, de esos meses de salir con mis amigas y verme así mientras todas estaban maquilladas en full glam, me costó. Y obviamente hubo días muy difíciles y hubo días más fáciles y hubo días en los que yo decía, wow, me veo increíble, y otros días donde decía, no manches, me veo fatal, no puedo creer que voy a salir hacia la calle. Pero justo esos días difíciles y esos días más complicados eran los que más me motivaban y los que más me retaban, porque yo decía, bueno, sí, sé que me veo diferente a como usualmente me ven las personas, pero no voy a dejar que eso defina lo que voy a disfrutar de mi día. Sé perfectamente que a lo mejor no me veo tan bonita como en otras ocasiones, porque eso era lo que yo pensaba en ese momento, pero no voy a dejar de por eso disfrutar la comida con mi novio, no voy a dejar de por eso disfrutar la salida con mis amigos, no voy a dejar de por eso disfrutar la clase que voy a tomar, simplemente voy a ir y voy a disfrutar, y a nadie le va a importar si estoy maquillada o no. Y me di cuenta de cosas bastante importantes. La primera, y creo que lo que me ha cambiado en general mi tema con muchas inseguridades que he tenido a lo largo de estos años, es que a nadie le importamos tanto como crees. Y yo sé que suena triste, yo sé que suena depresivo, incluso puede sonar cliché, no sé si ya has escuchado esta frase algunas otras veces, pero de verdad a nadie le importas tanto como crees. Te sorprendería la cantidad de veces que las personas de verdad ni siquiera se dan cuenta que no estaba maquillada. Mientras yo en mi cabeza tenía 1000 escenarios de cómo ellos probablemente se estaban riendo de mí en sus cabezas porque me veían sin maquillaje, entonces pensaban que me veía mal y seguramente se estaban riendo de mí por eso. Cuando en realidad la mayoría de las veces las personas ni siquiera se daban cuenta que no traía maquillaje. Y creo que para mí el entender que mi identidad venía únicamente de lo que Dios decía de mí, de la mano con entender que a nadie le importaba tanto como me veía, fue lo que genuinamente me hizo volver a recuperar ese hobby por maquillarme y que no se volviera una vez más algo que me estaba encadenando a tener que hacerlo diariamente de manera obligatoria en mi vida. Pero bueno, ya para cerrar, creo que definitivamente puedo hacer varios videos hablándote acerca de este proceso y dándote a lo mejor una experiencia un poquito más detallada de cómo lo puedes hacer paso a paso, pero respondiendo a la pregunta del inicio de cómo pude finalmente dejar de depender del maquillaje, fue que precisamente solté el maquillaje y al tener mis manos libres
pude llenarlas de conocimiento de lo que Dios decía de mí, pude llenarlas del entendimiento de que soy su hija y de que mi identidad únicamente depende de lo que Él ha dicho de mí. Y creo que fue entonces cuando realmente pude disfrutar el proceso de maquillarme simplemente como una actividad extra y no como una necesidad que tenía presente cada día de mi vida. Así que sí, amigas, esta soy yo sin maquillaje. Me siento linda, me siento bonita, sé que soy amada, sé que soy valiosa y que el hecho de que no tenga maquillaje no cambia absolutamente nada en mi vida, pero es un proceso que me costó meses llegar hasta aquí. Así que bueno, quería compartirte un poquito más acerca de este proceso el día de hoy, por si tal vez tú, igual que yo, e igual que la persona que me hizo esta pregunta, estás pasando alguna situación similar, o si alguna de tus amigas está pasando alguna situación similar, sepas cómo acompañarla y cómo guiarla durante este tiempo. Y bueno, si tú has tenido una experiencia similar en este o en algún tema relacionado con la belleza y con nuestra imagen personal, me encantaría escuchar tus experiencias. La verdad es que disfruto mucho cuando me las comparten a través de mis redes sociales. Te recuerdo que justamente los links de mis redes están en la descripción para que me sigas, sobre todo en mi TikTok, donde comparto contenido de fe todos los días para que crezcamos juntas. Y bueno, esto fue todo por este video. La verdad es que me la pasé increíble hablándote acerca de esta experiencia, así que probablemente en las próximas semanas hagamos una parte 2 respondiendo dudas más específicas sobre este tema. Así que si tienes alguna pregunta muy específica, me encantaría que me la mandes a través de mi Instagram, a través de mi TikTok o incluso aquí mismo en los comentarios de este video para que yo las pueda leer y te las pueda responder más adelante. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias por estar aquí. Te quiero. Bye.